Bienvenidos al podcast Perros. En esta nueva temporada, o como le queramos decir, esta nueva era del proyecto, queremos darle la vuelta todavía más a conceptos, inventarnos palabras y sobre todo eso compartirlo con vosotros y en este caso también con una super compañera. Tenemos con nosotros a Alba de Si mi perro hablara. Hola, Alba. Hola, ¿qué tal? Ahora os la presento un poco más, pero antes de continuar os quiero explicar un poquito que no va a ser los podcasts que estáis acostumbrados a yo ir charlando pues, por el bosque o así. Ahora mismo pues estamos juntas, vamos a ir hablando de conceptos, de ideas, de cosas que nos van a ir viniendo. Tenemos un guión, pero ya os puedo decir que seguramente no lo vamos a seguir mucho. Y vamos también a inventarnos conceptos y bueno, coger un poco de aquí y de allá. Así que bueno, esa es un poco la nueva manera y veremos qué va saliendo de aquí. Y bueno, antes de también, ahora ya continuando y empezando, os presento a Alba. No sé si la conocéis, si no deberíais. Ella, bueno, la conozco de hace muchos años. Creó el blog Si mi perro hablara. Fue una de las pioneras en esto de divulgar sobre el mundo canino. Bueno, ahora lleva otros caminos, pero igualmente sigue siendo una sabia brutal, es periodista, entre otras muchas cosas, y es un placerazo pues tenerla aquí con nosotras y poder comentar y divagar y bueno, inventarnos lo que haga falta. Bienvenida, Alba. Pues nada, muchas gracias. A mí me encanta estar aquí para la charleta con Pat y para quien quiera escuchar, o sea que genial. Además el tema, bueno, a mí el tema me interesa y me gusta particularmente y creo que puede ayudar a la gente a hacer algunas reflexiones a las que no es fácil llegar. Totalmente. De hecho, ese es nuestro objetivo con este tipo de podcast y ese tipo de audios o contenidos, que realmente no os quedéis con la superficie, sino que vayáis siempre más allá y que busquéis realmente pues, vuestra manera. Hoy os queremos presentar una montaña que hemos inventado, se llama Montaña de Necesidades Piracaniles. Ahora os desgranaremos qué es cada cosa, pero bueno, nos hemos basado un poco en la pirámide de Maslow, un poco en nuestra experiencia, pues todo este concepto de los piracanes y vamos a desglosaros un poco lo que creemos que necesita un perro para convertirse en un piracán y para ser feliz, que es un poco lo que buscamos todos los que estáis escuchando esto, es lo que queremos. A veces lo hacemos mejor, a veces lo hacemos peor, pero bueno, es un poco dar luz y bueno, que reflexiones sobre ciertas cosas que hay. Así que nada, Alba, ¿empezamos? Sí, y tanto. Vale. Yo no sé si quieres explicar también por qué lo que iba a ser una pirámide se convirtió en una montaña, porque en realidad partíamos de la pirámide de Maslow, pero pensamos que en el proyecto de Pat pegaba mucho más una montaña, ¿no? Para exploradores y exploradoras. O sea que, no sé, el concepto sigue siendo muy gráfico, ¿no? El ir subiendo, escalando, ¿no? en esta montaña para llegar a la cima, en este caso de la felicidad de tu piracán, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso que yo creo que está bien explicar el porqué de la montaña. Sí, por una parte es por lo que dices y luego porque siempre que, ya no solo cosas de perros, sino cuando hago cosas de negocios, ¿no? Lo típico que haces, lo que se llama el embudo de ventas, los que tenéis así negocios, así os sonará, y siempre se pone como un embudo, ¿no? Se pone lo grande arriba y abajo. Y yo siempre lo dibujaba como una montaña, porque para mí es al revés, ¿no? Al final la base llega a todo el mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo el mundo va el domingo a dar una vueltecilla por la base de la montaña, ¿no? Pero poco a poco son menos los que van subiendo. Y nosotras, por ejemplo, vemos el proyecto como conciencia canina, ¿no? Cómo vas teniendo cada vez más conciencia y vas viajando. Yo también lo veo como un viaje, de ahí también la montaña, ¿no? Es un viaje, en este caso una exploración, ¿no? Que vas subiendo la montaña, vas explorando, vas haciendo. Y en el caso humano, vas cada vez teniendo más conciencia, vas aprendiendo más y vas interiorizando más unos conceptos que hace que la vida con los perros pues sean distinta a como era antes. Y pocos llegan a esa cima, ¿no? Muchos se quedan abajo y pocos van llegando, como la vida misma con cualquier cosa, ¿no? Al final. Sí. Que ahí sería. Lo bueno que de los que llegan a la cima, la mayoría te escuchan, ¿eh? O sea que... Bueno. Y nada, primero aclarar un poco el concepto piracán, porque bueno, si es la primera vez que apareces aquí o lo has oído pero no te queda muy claro qué es este concepto, pues bueno, primero empezar por ahí. El piracán viene de la mezcla de pirata
y canino, ¿no? De Piracán. Piratas buenos, ¿vale? De los que pagamos Hacienda y estas cosas. No de los que roban ahí a mano tal. Es un poco el concepto de que los perros al final se sienten libres, que esto de la palabra sentir es muy importante, el matiz, ¿no? Porque al final libres no son, viven en cautiverio, esto lo iremos viendo también a lo largo de este podcast, pero bueno, que se sienten libres, que tienen la máxima libertad que les podemos dar, gracias a que les damos herramientas, que también se sienten libres de liarla. Creo que esto es algo muy importante. Sé que suena un poco de, yo quería un perro educado y bueno, ¿no? Y también aquí ahora le daremos la vuelta a esos conceptos, ¿no? De qué es un perro educado, qué es un perro bueno, porque buscamos siempre los humanos esos perros que no hacen nada, ¿no? Es como que el bueno es el que no hace nada. Aquí no. Aquí buscamos rebeldes, adorables, eso sí, que adoran a sus familias, pero que sí que se sienten libres de liarla, de hacer, de explorar y de todo. Y que también todo es desde la libertad. O sea, para mí es muy importante que mis perros quieran estar conmigo de manera natural, no porque yo lo mande, ni porque eso. Entonces, bueno, todo eso sería el concepto piragüiano. No sé si lo he explicado muy bien. Alba, tú hablas mejor. No, yo creo que se entiende y al final es un poco de lo que tú has dicho, que de lo que se trata es de que los perros puedan sentirse suficientemente seguros, es decir, que no tengan miedo para liarla, que para ellos no la están liando, ellos están haciendo algo divertido, lo que pasa es que la lían cuando lo miramos nosotros, ¿no? Desde nuestra perspectiva humana, pero luego es que es eso, hay perros que están tan inhibidos porque a lo mejor son lo que clásicamente se ha llamado muy educados, en realidad lo que les pasa es que tienen miedo a recibir un castigo si intentan algo que no han probado hasta ahora, ¿no? Porque, cuando intenté aquello me cayó una buena, ¿no? Entonces yo creo que el Piracán en esencia es el que se siente o la que se siente con esa libertad porque no tiene miedo, porque vive en una situación segura, de constante seguridad, ¿no? Seguridad ya no física, sino emocional. Entonces, bueno, yo creo que sí que lo has explicado bien y que se entiende, ¿no? Ese concepto. Si pensamos en los niños, se puede hacer una analogía también muy, muy fácil de entender, ¿no? Estos niños súper educaditos, que nunca dicen nada, que todo lo hacen bien, que luego llegan a la adolescencia y entonces explotan por algo. La lían parda. Y eso, la lían parda 3 veces más que los que eran movidos y tal, ¿no? Y es un poco, yo creo que lo mismo. Y Alba puede hablar con propiedad ya, porque ya es mamá humana. A mí me quedan unas semanas. Luego ya poder hablar con propiedad. Te queda poco, hablarás con propiedad y porque la propiedad te caerá así a plomo, ¿sabes? No querías propiedad, toma. Luego, quería hacer un matiz que cuando hablamos de inhibir, muchas veces pensamos que es violencia física, ¿no? Pensamos que el castigo, ¿no? Que decía Alba, ¿no? De no se siente libre de probar cosas nuevas. Y cuidado, porque muchas veces los humanos no nos damos cuenta y estamos inhibiendo sin querer. Porque, por ejemplo, decir un no según cuándo, no dejar explorar también es inhibir. O sea, que yo vaya con mi perro paseando y él quiera oler algo y yo no le deje, eso también lo es. O sea, y aquí también, luego lo veremos, pero el límite, ¿no? De qué es bienestar y qué no es bienestar, ¿no? Aquí sí que hay unas necesidades básicas que hoy hablaremos, pero luego está también el matiz de cada uno. Es decir, no sería matiz, sino más la particularidad, ¿quieres decir? No, lo sensible que sea cada humano para ver el qué, ¿no? Esto lo hablamos alguna vez en el club, por ejemplo, lo vemos, ¿no? Que cuando proponemos algo, su límite de sensibilidad es mucho más alto que de cualquier otro lugar donde preguntas. No sé, me acuerdo, por ejemplo, una vez que preguntamos qué habían hecho cuándo habían utilizado la fuerza con sus perros, ¿no? Y que tú ahí tienes pues el tirón o eso. Pues para ellas era, por ejemplo, que cogerle algo de la boca. Esa sensibilidad también depende de esa conciencia que decíamos, ¿no? En ese viaje, cuando tú estás más arriba de la montaña, tu conciencia es tan profunda que hay cosas que para el resto de los mortales pues no tienen ninguna importancia. En cambio tú, como lo ves desde otra perspectiva, ya tienes esa empatía tan desarrollada con tu perro. Con tu perro no lo digo en propiedad, lo digo de compañero. Eso de aquí para adelante. Pues hace que cosas muy, pues eso, pues lo que te digo, no dejar oler
o salir y estar llamando todo el rato. Pues para mí eso también forma parte de esa inhibición que hace que los perros luego no prueben, porque no tienen la oportunidad. Sí, es que yo creo que en lo que se refiere a construir una vida llena de bienestar para tu piracán, interfiere todo lo que tiene que ver con la acción y la omisión, o sea, no solo lo que haces, sino lo que tú decías ahora, lo que no haces a veces, ¿no? Y qué provoca lo que no estás haciendo con tu piracán. Entonces, y a veces lo que no se hace, o sea, la acción es muy clara, ¿no? Todo el mundo entiende el tirón, tal, pero la omisión es un terreno como más tenue, ¿no? Que un poco lo que dices, hay que tener más la conciencia más desarrollada para identificar todas esas cosas que no son acciones concretas, pero que son falta de acción, ¿no? O sea, decir, ostras, es que esto como no lo estás haciendo o no se lo estás permitiendo, también está generando una merma, ¿no? En el bienestar, ya no solo el bienestar, sino la felicidad, o sea, ya el concepto exponencial de no es solo estar bien, sino pues ser feliz. ¿Qué es la felicidad? Bueno, yo qué sé, pues ahí podemos hablar y no sé si hay una definición concreta, pero al final hay mucha parte de, yo creo, la felicidad de poder ser, de poder tener autonomía, ¿no? Tanto las personas, o sea, tanto los animales humanos como no humanos, ¿no? El poder dentro de todo hacer tus propias elecciones, ¿no? Y decidir si quieres hacer esto, quieres hacer aquello. Y aunque los perros, como dices, Pat, no podemos obviarlo, viven en cautiverio, o sea, no son 100% libres, pero sí que yo creo que hay un margen súper amplio para darles más o menos autonomía dentro de que sí, son animales que viven bajo nuestra custodia, ¿no? Dijéramos, pero no sé, bueno, seguimos, que es que hay tantas cosas que... No, y eso en acciones concretas, que ya sabes que soy muy práctica, ¿no? Sería, por ejemplo, o proponer un ejercicio y darles tiempo para pensar. Algo tan sencillo como eso, ¿no? Porque a veces proponemos un juego de olfato, que ese es el estrella de que la gente se impacienta, y enseguida le estamos diciendo cuál es la solución, o incluso, ¿no? Tenemos la prisa de que lo solucionen. Dar ese tiempo de pensar ya es dar esa autonomía, o sea, son cosas tan sencillas como esa, porque a veces pensamos que tienen que ser cosas, ¿no? De, no, irse a un pico diferente para que huelan o estar en contacto, y no tiene por qué, son cosas del día a día que simplemente es cambiar algunas cosillas, ¿no? Sí, incluso también, ya no solo, o sea, por poner ejemplos prácticos también más entendibles, que no sean ya solo un ejercicio, sino a veces el saber respetar su ritmo a la hora de resolver problemas, pero pueden ser sociales, o sea, con otros perros, ¿no? Es decir, porque yo creo que a veces, bueno, a veces no, la mayoría de las veces, nosotros, los humanos, proyectamos nuestras propias necesidades o nuestras propias carencias y también lo que no son carencias, ¿vale? También aquellas virtudes que tengamos o cosas ya superadas en nuestros perros, o sea, en los piracanes, porque hay gente que a lo mejor vive con más miedo, ¿vale? Y entonces va a dejar a su perro interaccionar menos con otros perros porque al final es su miedo el que le bloquea. O sea, entonces son como un poco el reflejo. Yo creo que ahí tenemos que hacer los humanos, ¿no? Un ejercicio de intentar, primero, de autoconocimiento de nosotros, ¿no? Identificar qué es aquello que a nosotros nos bloquea para no transferirlo a nuestros perros, ¿no? Porque al final, si no, ellos acaban siendo pues ese reflejo de las cosas, iba a decir malas, no quiero decir malas, ¿no? Pero bueno, de las cosas que nos bloquean, ¿vale? De las cosas que no nos dejan vivir a nosotros, los humanos, con libertad. Y eso se ve en situaciones concretas, es eso. ¿Cuántas veces habremos visto? Mira, ayer, por ejemplo, estaba paseando con Hige y me crucé con dos personas, llevaban una perrita que era bastante joven y además atada a un collar, no era un arnés y tal, y bueno, y mi perro pues se acercó, intentó jugar, la perra quería jugar, claramente se pegó 800 tirones potentes porque claro, una perra joven tal. Y la respuesta de aquellas dos personas fue, es que se asusta mucho cuando empiezan a jugar así, los perros con ella se asusta mucho. Pues esa perra está siendo limitada en su desarrollo por una mala interpretación y probablemente porque esas personas, por lo que sea, pues son más inseguras en esa situación
les da miedo, lo que sea, ¿no? Pero al final eso, ¿a quién afecta, ¿no? A la perra, pues que seguramente no podrá socializarse correctamente y entonces de adulta tendrá problemas y entonces es pues eso, es la montaña pero hacia abajo, ¿sabes? O sea, vas en espiral hacia abajo. Bueno, aquí acabas de abrir un melón, que es la parte humana. De hecho, por eso siempre metamos mucha caña desde el proyecto en la parte humana, que a veces es como, ¿de qué me está hablando, no? ¿Por qué me habla de, yo qué sé, de autoexigencia o de la culpa o tal? Si yo lo que quiero es enseñar a mi perro, yo qué sé, a pasear conmigo. Pues realmente es que esa parte para mí es el 50%. No podemos obviar que el humano y perro forman un equipo y cada uno tiene sus misiones, su rol y su todo, porque somos diferentes especies, y sí, pero no olvidemos pues esa parte que tú dices, ¿no? De cómo trabajar nuestras emociones, cómo hablábamos también de cuál es el papel del piracán en la familia, ¿no? ¿Cuál ha sido tu porqué de incorporarlo a la familia? ¿Es porque rellenas un hueco? Que esto lo vemos mucho, ¿no? De no, es que estaba muy solo, incluso pues personas que están pasando por una situación complicada mental o emocional, incorporan un perro como para que les salve. Y eso es muy peligroso, porque al final el perro tiene unas necesidades claras y marcadas y el humano tiene otras. Y querer que el perro cubra tus necesidades sin tener en cuenta las suyas, y bueno, ahí se mezclan ahí las emociones y tal, para mí es una bomba de relojería. ¿no? Además, yo creo que poner una expectativa, que todos en mayor o menor grado lo hacemos con todo, ¿no? Pero poner ya una expectativa en tu piracán condiciona mucho lo que esperas que haga, lo que esperas, cómo esperas que se comporte y tu frustración cuando no hace lo que tú esperabas que hiciera. Total. Entonces, yo creo que y eso afecta seguro negativamente al vínculo, ¿no? a la relación entre el binomio, ¿no? del piracán y la persona, está claro. Lo que pasa es que ahí sí que hay una parte humana de ser consciente de eso, porque eso es una parte 100% humana. Y luego el perro tiene la suya, ¿no? Que ahora veremos, de sus necesidades, no solo las fisiológicas, que son, o sea, no solo las evidentes que todo el mundo entiende, ¿no? Oye, que no pase frío, que coma cada día, que tenga agua disponible, que pueda salir a hacer pis cuando necesita. O sea, esas son las básicas que todo el mundo entiende, ¿no? O sea, ya está. Pero es que luego hay otras que son mucho menos claras, pero que son muy importantes también. Y al final es combinar las dos y lo que tú decías, ¿no? Cuando tú esperas que el perro cubra tus necesidades, pero por el camino te estás olvidando de las suyas, es que pierde todo el mundo. Entonces, ni siquiera aquella expectativa que tú tenías de, ay, adopto un perro para no sentirme sola, y todo mal después, o sea, todo más. O todo mal, te vas a sentir tú más sola, el perro con problemas de comportamiento y todo porque en el inicio, o sea, el inicio ya era erróneo, ¿sabes? Esa expectativa ya no era adecuada, ¿no? Entonces, bueno, no sé, si quieres entramos ya ahí a las necesidades. Bueno, sí, que quiero dar también un poco la vuelta a la tortilla, porque la mayoría de que escucháis este podcast ya estáis en una fase de la montaña bastante elevada y seguramente es como al revés. Es decir, que ahora son tan conscientes de lo que ellas aportan, ¿no? De lo que ellas están transmitiendo a los perros, que a veces se nos pasan de vueltas. Entonces también por una parte tener mucho respeto por vuestro yo anterior, que siempre digo yo, es decir, que hicimos lo que hicimos en el momento que lo hicimos porque sabíamos eso, es decir, que ahora ya está, ahora estamos en el presente y vamos a por ello, o sea que también cuidado porque a veces empezamos, ostras, claro, yo hice esto, lo otro y no tuve en cuenta esto, bueno, ya pasó. De hecho, estamos aquí tanto Alba como yo porque la cagamos mucho en su momento, bueno, más yo que ella. No, yo también. Y a causa o a gracias de eso, pues aquí estamos, ¿no? Formándonos todos los días y compartiendo todo esto con vosotros. Y luego las expectativas, pues bueno, cuanto más sepamos, pues mejor, porque podremos construir una imagen más real y estar preparados para lo que venga. Porque, bueno, yo siempre digo que la vida pues, es arriesgada, pasan cosas y por mucho que te prepares, pues hay mil cosas que no controlas y te puede pasar de todo. Pero cuanto más formado y preparado estés,
Pues mejor. Antes de continuar ya con las necesidades como tal, me gustaría que les explicaras un poquito esto de los depósitos llenos y vacíos. Así. Vale, no, antes voy a decir solo una cosa con referencia a lo del respeto a tu yo anterior, que creo que es súper importante en la vida en general, porque para mí al menos la vida es un camino, o sea, yo si me la hicieran dibujar, dibujaría un camino, ¿no? Y en ese camino pues vas aprendiendo cosas, te van pasando cosas y cada pasito que das pues es un pasito que se suma a los anteriores, ¿no? Entonces, y fíjate que ahora se me ha ido lo que iba a decir, qué lástima. La embarazada soy yo, Alba. Ya. Yo soy la resfriada. Ay, ¿qué iba a decir? Qué rabia. Bueno, es igual. Ah, no, el tuyo anterior, algo de tuyo anterior. Ya sé lo que iba a decir. Que ayer justamente estaba leyendo una entrevista de un psicólogo que hablaba de niños, en este caso. Bueno, hablaba de la vida en general, pero decía que no había que preservar a los hijos, ¿vale? Y aquí vuelvo a hacer la analogía, salvando todas las distancias, pero con los piracanes, ¿no? Que la vida no es perfecta y que no tenemos por qué esforzarnos en ser padres o madres perfectos y hacer que la vida de nuestros hijos sea perfecta, ¿no? Yo creo que con los perros es lo mismo. La vida no es perfecta, la vida es cambiante. Un día te pasa una cosa buena, otro día te pasa una cosa mala y que todo forma parte de la vida. Y entonces, oye, pues lo hice muy mal en aquel momento. Bueno, pues lo hice con lo que tenía a disposición en ese momento de mis recursos para hacer aquello, ¿no? Entonces ya está, no sabía más. Pues qué suerte he tenido que a día de hoy he podido aprender, ¿no? Para hacerlo mejor. Yo creo que hay que mirarlo así porque cagadas mil, o sea, yo también con mis perros y entonces si lo piensas desde el victimismo, ¿no? Un poco de qué mal lo hice, fíjate, podía haber sido mucho mejor y a consecuencia de esto mira lo que pasó, pues te encallas ahí y eso no te deja avanzar porque a lo mejor en el siguiente piracán con el que convivas vuelcas todo lo aprendido y la relación es aún más maravillosa que la que tuviste o diferente simplemente. Entonces, creo que es importante el perdonarse, ¿no? Bueno, la culpa, ese concepto que tenemos aquí, ¿sabes? Podríamos borrarlo, pero bueno, lo tenemos ahí. Y nada, eso. Y luego lo de los depósitos, que también creo que es importante. Ahora estoy, bueno, como ha dicho Pat, yo soy periodista, me interesa mucho el tema de la comunicación desde siempre y ahora pues estoy haciendo un curso sobre un concepto, no sé cómo llamarlo, ¿no? Una técnica, un proceso que se llama comunicación no violenta, que bueno, simplemente consiste, bueno, es más complejo, pero bueno, consiste en identificar tus necesidades cuando hay un conflicto con otra persona, en identificar qué es lo que te está molestando de esa situación, ¿no? Porque si te está molestando es porque hay alguna necesidad tuya que no se está viendo cubierta en esa situación y es por eso que te molesta y es por eso que se genera el conflicto. Y para solucionarlo, pues bueno, se propone un proceso TX. Pero bueno, no voy a ir ahí. Lo que quiero es que nos quedemos con el tema de las necesidades, ¿no? Que al final las necesidades humanas son universales. Las necesidades piracaniles son universales. O sea, todos los perros necesitan lo mismo. Lo que pasa es que a veces las estrategias para cubrir esas necesidades son diferentes y ahí es donde se genera el conflicto o la falta de entendimiento. Luego vuelvo a lo de los depósitos, que me estoy yendo un poco, pero quiero decir, por ejemplo, todos los perros se tienen que sentir seguros, ¿vale? Porque la seguridad es una necesidad universal y en las personas también. ¿Qué pasa? Que habrá perros que frente a esa necesidad de sentirse seguros, cuando se acerca otro perro y no lo ven claro, usarán una estrategia reactiva, ¿vale? Entonces, por lo que sea, pues responderán con agresividad porque un día lo hicieron, les funcionó y me engancho a esa estrategia. Pues otro perro huirá y otro perro dirá, bueno, pues me quedo aquí, olfateo, intento y lo resuelve de otra manera. Pero al final, los tres perros tienen la misma necesidad universal, solo que la estrategia es diferente. Y yo creo que los humanos tenemos también que ser, iba a decir ser capaces, no sé si me gusta la expresión ser capaces, quizás ser conscientes de eso, ¿no? De cuál es la necesidad universal que hay por debajo de ese comportamiento, ¿no? Del piracán, porque cuando veamos que lo que a lo mejor no nos gusta o no nos va bien es la estrategia, ¿vale? Pero que esa estrategia es solo para cubrir esa necesidad, a lo mejor ahí se nos ocurre cómo darle otra opción de otra estrategia a nuestro piracán, otra estrategia que creamos que es más adecuada, ¿vale? Y yo creo que ahí está como el gran arte de la convivencia, ¿no? O sea, decir, oye,
vamos a ponernos de acuerdo en las estrategias que vamos a utilizar para cubrir nuestras necesidades, para que esas estrategias no entren en conflicto, ¿sabes? Tanto las nuestras de persona como las suyas de Piracán. Y bueno, yo creo que esto es importante. Y ahora voy a lo de los depósitos, que me lío. ¿Qué pasa con esto de las estrategias, ¿no? En el curso este que estoy haciendo de comunicación no violenta, la profesora, que es una crack, nos decía, el otro día hacía una analogía y nos decía, hablaba de personas, claro, porque el curso es de comunicación entre personas, ¿no? Decía que todos tenemos, vamos conduciendo, ¿no?, por la vida, y todos tenemos los depósitos llenos o vacíos en medidas diferentes, ¿no? Tu depósito de gasolina. Y entonces ella hablaba del depósito de cada una de las necesidades. Pongo un ejemplo que creo que se entiende. La necesidad de reconocimiento social, ¿vale? Por ejemplo, es algo universal. Todo el mundo necesita reconocimiento social porque somos animales sociales, ¿vale? Las personas. Pero hay quien circula por la vida con el depósito mucho más lleno y hay quien circula por la vida con el depósito más vacío. ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo, estás en tu oficina y entra tu compañera y no te saluda, si tú vas circulando por la vida con ese depósito lleno, tú piensas, mira, pues ostras, sí que va liada, no se ha dado cuenta de que estoy aquí, punto pelota, se ha acabado ahí. El que va circulando con el depósito bastante vacío dice, fíjate, no me ha saludado, es que ni me ha visto, ya está bien, me siento ninguneado. Entonces, frente a la misma situación, el tema del depósito tiene mucho que ver con tu reacción. Y cuando se trata de convivir con tu piracán, el cómo van de llenos o vacíos nuestros depósitos de algunas cosas interfiere mucho en la reacción que nosotros tenemos frente al comportamiento de nuestro piracán. Y esto es súper importante, saber identificarlo, porque si no acabamos cargando al piracán con esa falta de gasolina en nuestro depósito. Y eso es una mierda, o sea, porque el piracán no tiene la culpa de esto, ¿no? Entonces, por eso creo que la parte humana, como tú dices, es el 50%, porque es súper, súper importante, porque genera reacciones de una manera o de otra frente al mismo comportamiento, o sea, el mismo. Alguien se lo tomará de una manera y alguien de otra, y dependiendo de esa manera, al final generarás en el piracán una serie de patrones de comportamiento diferentes, ¿no? Siendo el mismo perro. O sea, al final es un poco cómo interfiere el ambiente, ¿no? El manejo, ¿no? Lo que se llama el manejo de tu perro. No sé si te gusta esta palabra, pero es un poco, parece que sea un objeto. No mucho, pero... pero bueno, pero para que se entienda, ¿no? El cómo te relacionas, ¿no? Y bueno, pues eso era lo de... Me parece súper interesante. Lo que ahí ahora me surge una duda, ya sabes que a mí me gusta ahí ya ir a fila prim. Claro, en este caso, las herramientas que tú tienes sería más lo que determina la estrategia que tú vayas a seguir, ¿no? Y el depósito es más cómo gestiones tú emocionalmente eso de primeras. ¿O serían conceptos parecidos también? O sea, sería un poco lo mismo. No, yo creo... Espera, a ver, ¿cómo repite? Para claro, ahora me surge la duda, ¿no? Porque siempre hablamos de herramientas de vida, ¿no? Pero claro, las herramientas de vida al final es un poco las estrategias que tú tienes de ahí. Tú cuando hablas de depósitos, yo lo veo más como esa parte emocional, ¿no? Que tú, cómo gestionas esa situación, y luego las herramientas serían lo que hace que reacciones de una manera o de otra. ¿O sí, crees que es el mismo concepto? No, yo lo veo como dices tú. Lo único que los depósitos no están permanentemente llenos o permanentemente vacíos. O sea, que cuando identificas que tu depósito va medio vacío, ahí está tu trabajo para decir, hey, que es que mi depósito de esto va medio vacío, que es que yo tengo miedo en estas situaciones y es por eso que no dejo a mi piracán suelto porque tengo miedo. Porque entonces, ostras, si tengo miedo, he visto que otras personas en esta misma situación no tienen miedo, sueltan a sus piracanes y no pasa nada, ¿sabes? Ahí está el trabajo de autoconciencia, de identificarlo y entonces ya sí pedir que alguien te ayude con esos recursos que tú dices que son las estrategias, ¿no? Decir, oye, pues si yo identifico que no me siento segura soltando a mi piracán en esta situación y hay otra persona a la que de forma natural no le cuesta soltarlo, ¿vale? Pues igual yo necesito más ayuda, ¿no? Entonces es ahí cuando llego a Pat o a quien sea y veo qué otra, o sea, de qué recursos puedo ir tirando para que en esa situación yo me pueda sentir segura sin mermarle, o sea, sin cortarle la autonomía a mi perro, ¿no? O sea, ¿sabes?
depende de la situación. Evidentemente hay situaciones en las que, oye, que no, que tu piracán aquí no puede ir suelto, o sea, ya está, ¿sabes? Sí. Uh-huh. Pero no me refiero a esas en las que es obvio que no, ¿sabes? Sino esas otras, es que no lo suelto porque se va a escapar. ¿Pero lo has probado? No, pero es que se va a escapar. Ahí, ¿no? Es como, bueno. Uh-huh. Sí, y luego está la contrapunto también de decir, también confía en tu criterio, porque muchas veces también nos forzamos a hacer cosas, ¿no? Pues eso, ¿no? Nosotros conocemos muy bien nuestro depósito, conocemos muy bien a nuestro piracán, mucho la estrategia, pero luego alguien externo nos dice, pero como nuestro depósito de seguridad está vacío o muy vacío, pues confiamos más en el criterio del de fuera que el nuestro propio, ¿no? Entonces aquí, bueno, este concepto tela, ¿eh? Aquí podéis escucharlo 3 veces más porque vaya, madre mía. No, porque lo que has dicho es súper interesante, porque al final yo sé que a ti te ha pasado y a mí me ha pasado un montón el hacer cosas. Ahora ya hablamos de cómo te relacionas con tu piracán, ¿eh? El hacer cosas que me las hago porque me han dicho que se hacen así, me ha dicho alguien más experto que yo o más experta, ¿no? Que se tiene que hacer así, se tiene que, ¿no? Hacer así. Y las hago, pero hay algo en mí que dice, pero si es que yo no quiero hacer esto, si es que a mí esto no es la forma natural que me sale para relacionarme con mi perro. Pero las haces, o sea, las haces porque en ese momento tu depósito de seguridad en ese área concreta, si quieres, pues no, como no está suficientemente lleno, pues confías más en el criterio ajeno y a veces las grandísimas cagadas vienen por eso. O sea, ¿cuánta gente le pone un collar de pinchos al perro porque me lo dijo el educador canino? Y mogollón. Y luego son personas, algunas no, porque se sienten fantásticas poniéndole el collar de pinchos, pero otras se sienten fatal en realidad, ¿no? Hasta que llega un día que dicen, es que yo no quiero hacer esto, es que tiene que haber otra manera de hacerlo, ¿no? Y eso, eso es un temazo también, con el tema de eso, de la relación con los piracanes, porque si te dedicas a estudiar esto, ya te pasa, imagínate si no te dedicas a estudiar esto, que eres una persona, pues, normal. Usuario, sí. Claro, o sea, un usuario y vas mucho más perdido, ¿no? Y entonces, pues, se supone que confiarás, ¿no? En el criterio de esa otra persona. Y no sé, yo invito a la gente a que haga las cosas, como tú dices, ¿no? Dentro de todo, de las que te salen de la entraña, que si alguna vez alguien teóricamente más experto os dice, no, a tu perro tienes que tratarlo de esta manera y es algo que por lo que sea os genera un conflicto interno, pues antes de hacerlo lo revisáis, lo consultáis con más gente, porque si hay ahí un conflicto interno es que algo no cuadra. Ya algo estamos viendo que no cuadra. Claro. De hecho, todo lo que hacemos en el proyecto, incluido este podcast que estamos ahora mismo, es para desarrollar vuestro sentido crítico. Porque yo no creo ni que yo tenga la razón, ni Alba tampoco. De hecho, seguramente si Alba y yo grabamos este mismo podcast dentro de 2 años, os contaremos seguramente una película de otra manera, porque vamos evolucionando todos los días. Entonces, la idea es esa, que cojáis herramientas de muchos de nosotros, que os lo cuestionéis todo. Tampoco aquí de no confiar, pero bueno, que el sentido crítico sea lo que prime en todo vuestro día a día. Aún no hemos empezado ni las... Ya. No sé qué hora es, pero vamos mal ya. Bueno, no pasa nada. Bueno, y todo esto, para acabar un poco esa introducción, porque es la introducción, es que también todo esto lleva su tiempo. Es decir, que no penséis que ahora, por escuchar esto y por tomar apuntes y tenerlo muy claro, va a ocurrir de un día para el otro. Esto que os estamos comentando Alba y yo, pues hemos tardado 1 década en llegar a estas conclusiones y conviviendo con ellos, como dice Alba, formándonos, haciendo, o sea que también paciencia con vosotros mismos, ir haciendo y que todo vaya cogiendo su forma y sin prisa, pero sin pausa, ir fluyendo con lo que vaya viniendo, realmente. Bueno, es que es toda la vida estar en ello, yo creo, ¿eh? Sí. Porque eso es convivir al final. Sí. ¿no? Por eso pongo lo de vivir en mayúscula, porque es que es la vida. Y la vida, pues, eso, va pasando y no espera ni
Sí. Y dice, no, ahora como tú seas un poco en el depósito vacío, un momento, voy a pararme para que lo llenes, ¿no? ¿No? Que además los depósitos no son estáticos, o sea, no es que, mira, yo como este depósito lo tengo lleno toda la vida, desde que nazco hasta que muero. Mentira podrida, o sea, porque en la vida te pasan cosas y se te vacían o se te llenan, entonces depende del momento. La misma situación te la tomas de una forma o de otra. Yo creo que la clave es ser consciente de eso, no tenerlos todos llenos. Si es que eso es imposible, si nadie lo conoce, es que no puede ser eso. Pero al menos ser conscientes ya ayuda y aceptarlo, ¿no? Decir, oye, pues mira, yo lo tengo un poquito más vacío, vale, pues venga, lo sé y lo reconozco, ¿sabes? Hasta aquí esta primera entrega de la montaña de necesidades piracaniles. Como ves, Alba y una servidora, cuando nos juntamos, bueno, no podemos parar de hablar, reflexionar, nos vamos alimentando la una a la otra y bueno, se crean estas cosas maravillosas. Así que hemos tenido que dividir este podcast en 3 capítulos. Hoy hemos visto esta introducción en la que te hemos dado muchísimos conceptos a los que ahondar. Te recomiendo incluso que cojas apuntes, que reflexiones tú misma, que realmente saques tus propias conclusiones. Y nos esperamos en el siguiente capítulo y en el siguiente, porque va a haber 3. Nos vemos. Y si quieres ver el contenido adicional del que hablamos, visita patoeducadoracanina.com. Nos vemos.